Hola, bienvenidos y bienvenidas al Encuentro Online de Biodanza, un espacio para compartir, profundizar y también para adquirir nuevos conocimientos del mundo biodanzante. Mi nombre es Kevin Joel Lemos, soy facilitador didacta de biodanza y seré quien los y las acompañará durante estos días, durante cada una de las ponencias que forman parte de este encuentro. Personas maravillosas se han sumado a este gran movimiento que la inspiración y la motivación y el propósito es conectarnos entre todos, más allá de las distancias, sabemos que son ficticias, pero el Internet nos da la posibilidad, por ejemplo, en este caso, de poder conocer a esa persona que tenemos muchas ganas de conocer, pero por diferentes motivos no se nos ha dado esa posibilidad de viajar, por ejemplo, a Colombia, a Portugal, a Israel, a Argentina, Chile, etcétera, y todos los países que hoy, mañana, pasado, del 3 al 6, comenzando hoy, van a tener la oportunidad de conocer, de empaparse un poco y un poco bastante también de todo lo que nos vienen a traer eh, cada una de estas personas que son especialistas en cada uno de los temas que vienen a brindarnos, tanto al mundo danzante como a todos los seres humanos, ya que danza es un sistema principalmente, ante todo, humano. Y lo que buscamos a través de este maravilloso sistema es nutrirnos como especie humana. ¿Mm? Bien, ¿qué tal si hablamos un poco de quién creó la biodanza? El creador se llama Rolando Toro Araneda. ¿Mm? Él nació el 19 de abril del 1924. Su primer formación fue como profesor de enseñanza media. Tuvo una gran experiencia en diferentes partes de Chile y luego se formó como psicólogo. Después de ello, luego de una gran carrera tanto de investigación y de diferentes observaciones, comienza a experimentar la biodanza, que en su primer momento se le llamó psicodanza, luego toma el nombre de biodanza, y ante todo, bueno, también antropólogo, ante todo eh, Rolando, si bien también era un pintor excelente, él se consideraba poeta. Ante todas las profesiones, su profesión más íntima, él hablaba de ser poeta. Y dentro de la danza y de quienes hemos estudiado la carrera, sus escritos, o quienes han leído algún libro, o si les interesa, sienten llamado, también en internet hay mucho sobre Rolando, y van a poder percibir y sentir su gran ser poeta, que mucho nos deja para crecer internamente. Y nos deja también el legado de la biodanza. ¿Qué es la biodanza? Acá es donde nace una gran pregunta con unas maravillosas respuestas que pueden ser múltiples y de diferentes formas, porque por ejemplo, ¿qué es la biodanza? Cuando yo recién me egresé, a mis 17 años, cuando me egresé como profe de biodanza, facilitador, me preguntaban, ¿y qué es la biodanza? Y en ese momento para mí fue una de las preguntas más difíciles para responder. Hasta hoy en día los profes que se van egresando me preguntan, ¿y qué les respondes cuando te preguntan? Porque en un momento pasa a ser tan complejo expresar mm, y transmitir el entendimiento de qué es biodanza, tan complejo como que te pregunten qué es la vida. ¿Mm? Ya que el significado de la biodanza, que cada uno le comienza a dar a la biodanza, es en base a la experiencia que va viviendo. Entonces hay personas que han tenido tantas experiencias, que han transformado tanto su vida, que preguntarles qué es la biodanza es preguntarles qué es su vida. ¿Mm? Entonces, por acá vamos a ir introduciéndonos. ¿M? La biodanza toma un gran sentido y una mayor comprensión y entendimiento a través de la experiencia, ¿m? A través del vivirlo. Así que primero nos vamos a tomar para irlo comprendiendo de la definición de Rolando. ¿M? ¿Qué les parece? Así tal cual él nos las ha dejado. Así que voy a leerlo un poco, así nos vamos introduciendo desde ahí. Ok, biodanza. Voy a pausar acá porque me colgué. Bien,
Biodanza. Es un sistema de aceleración de procesos integrativos a varios niveles, a nivel celular, metabólico, neuroendocrino, inmunológico, hormonal, cortical y existencial. Dentro de un ambiente enriquecido por la música, la danza, el movimiento, y el encuentro humano, que despierta vivencias de transformación. Estas son las palabras de Rolando Toro. Y continúo. Actualmente existen evidencias que indican que el sistema nervioso no se desarrolla en aislamiento. La estimulación que proviene del entorno es indispensable para la formación adecuada de la arquitectura cerebral. Por lo tanto, la actividad de las neuronas es una actividad influenciada por factores educacionales, sociales, nutricionales y ambientales. Las experiencias de vida, pensamientos, emociones y comportamientos pueden modular la neurogénesis de tal manera que éstas cambian la conducta física de nuestro cerebro. Este proceso ocurre a lo largo de toda nuestra existencia. Entonces, a través de la experiencia en biodanza, de la continuidad, también es muy importante la continuidad en biodanza, no es solo que en una clase vamos a lograr un cambio en la conducta física de nuestro cerebro y vamos a generar tantos procesos integrativos a tantos niveles. Es un proceso que se requiere constancia. Como todas las cosas que queremos que se mantengan y que se integren en nuestro cuerpo, nosotros a través de la biodanza avanzamos con nuestra biología. No es solo entenderlo, sino es vivirlo, poder conectar con una gran fuerza innata, que Rolando le habla de potenciales genéticos. Vamos a ir luego hablando un poquito más de esto. ¿Me siguen? Vamos a seguir. Ok. Biodanza es un sistema de integración humana, renovación orgánica, reeducación afectiva y reaprendizaje de las funciones originarias de vida. Su metodología consiste en inducir vivencias integradoras por medio de la música, el canto, el movimiento, la danza, y situaciones de encuentro en grupo. Esta es una definición que quería también traspasar así tal cual Rolando nos las deja, para irla desmenuzando poco a poco, así como nos la deja Rolando, que está maravillosamente completo. Integración humana. En biodanza, el proceso de integración humana actúa mediante la estimulación de las funciones originarias de conexión con la vida, que nos permiten a cada ser humano conectarnos más profundamente con nosotros en procesos de integración, con nosotros, con el otro, con la naturaleza, con el entorno en sí, con el universo. Renovación orgánica. ¿Qué es la renovación orgánica? Es la acción sobre la autorregulación orgánica, inducida principalmente mediante estados especiales de trance que activan procesos de reparación celular y regulación global de las funciones biológicas, disminuyendo así los factores de desorganización y estrés. Entonces, a través de las vivencias de biodanza, logramos establecer un mayor equilibrio de forma tal que, por ejemplo, las personas que son muy activas mentalmente, corporalmente, o con emociones muy intensas, desbordantes, todo el organismo comienza a regularse. Gracias a también esas funciones que se despiertan y de ese modo comienzan a existir aquellas, esos comportamientos, como lo hablábamos recién, físicos, que estaban desatendidos o que no tenían mucha participación, como por ejemplo la adrenalina, quizás en personas que son muy sedentarias y están todo el tiempo prefiriendo estar sentados en el sillón, viendo Netflix, y de repente en biodanza vamos desarrollando la capacidad de tomar la iniciativa, de la disposición a la acción, que en un momento vamos a seguir desarrollando un poco más. Y a su vez también las personas que son para allá, para acá, que son muy activas en la vida y no pueden parar de pensar, que se acuestan un ratito en el sillón, piensan en ver Netflix y dicen, no, estoy perdiendo el tiempo, tengo que ir a hacer esto y esto otro, y no se permiten descansar, bueno, también. Es un sistema que regula nuestro organismo y por consecuencia nuestra psiquis, ya que también comenzamos a bajar un poco los decibeles y la velocidad y nos permitimos más disfrutar de un hermoso, maravilloso descanso y ir autorregulándonos.
Ok. Reeducación afectiva básicamente es la capacidad de establecer vínculos con otras personas. Entonces, reeducarnos afectivamente en el vínculo, poder crear vínculos ya no tanto ya no desde la competencia o desde minimizar al otro o de todos estos patrones que a veces son inconscientes de dominio, de sumisión, y empezar a crear vínculos en base a la afectividad. ¿Mm? Vínculos afectivos, vínculos saludables, vínculos que eh, comprenden a la empatía. Luego vamos a ir eh, explayando un poco más de qué es este concepto que hablé de la afectividad. ¿Mm? Básicamente, reeducación afectiva, capacidad de generar vínculos entre las personas. Biodanza también despierta esa capacidad. Reaprendizaje de las funciones originarias es aprender a vivir a partir de los instintos. Esa fuerza innata que no es necesaria ni siquiera aprenderlo, eso ya viene con el ser humano. Necesitamos volver a vincularnos con ello, ya que es una sabiduría que ya viene en el pack. Nacimos y ya está ahí para todo lo que necesitamos en nuestra vida. Se cae alguien y hay una fuerza instintiva a cuidar la vida. Un bebé que nace, no tenemos ni idea de dónde salió esa sabiduría, pero sabemos perfectamente lo que necesita, por cuánto tiempo, sabemos cuándo necesita mamar, cuándo necesita un abrazo, cuándo necesita simplemente caminar un poquito, divertirse. Eh, o cuando nosotros tenemos un dolor y no, necesito simplemente un poco de agua, o necesito respirar aire fresco. Y así el organismo desde su naturaleza se autorregula. Eh, eh, el instinto, esta conducta innata, que no requiere aprendizaje, se manifiesta mediante estímulos específicos. Voy a ir leyendo un poquito más. Teniendo por objetivo conservar la vida y permitir su evolución. También nos referimos al instinto que nos impulsa a la supervivencia. Podemos hablar de tres instintos, o tres reacciones o respuestas instintivas: la lucha, la fuga y la parálisis. Bueno, esto tiene más que ver con el miedo, que muchas veces cuando está el instinto voy a cuidar, a resguardar eh, mi manada, mi territorio, mi vida. O, por ejemplo, hay algo que veo que estoy en riesgo, hay patitas para que las quiero y me voy a la fuga. El tema ya es cuando estamos en la parálisis. Para ello no hay que preocuparse, pueden acercarse a cualquier facilitador Minotauro para vivir esa experiencia maravillosa, para ir más allá de esos miedos y transformarlos en coraje existencial, en alegría de vivir. Y también muchos instintos, que no son solo los a partir del miedo, desde el lugar de la supervivencia, sino también el instinto gregario, el instinto de nido, el instinto maternal, y muchos otros instintos que nos conectan más profundamente con la vida. Los instintos en nosotros representan la naturaleza, y sensibilizarnos a ellos significa restablecer nuestra conexión entre la naturaleza y la cultura. Si nos ponemos a observar la cultura, ¿cómo está hoy en día con respecto a nuestros instintos? Hay una parte importante a considerar en que en la educación, en el ámbito laboral o social en sí, cultural, no está la fomentación del instinto. De hecho, al contrario, hay cierta represión del instinto. Yo me he sorprendido mucho con esto de, por ejemplo, el amamantar, toda la gente que le genera tanto rechazo, el que una madre nutra a su hijo o hija, eh, el poder ver a personas en el piso heridas o porque se han caído y nadie las acude, o acompañarlas simplemente. Sabemos que hay veces que, no, ¿cómo la voy a tocar si quizás le hiero, genero más herida en la persona? Pero a veces simplemente es el gesto de que la persona no está sola. Estamos ahí para acompañarla, y eso es un gesto humano, que más allá de la medicina, de la psicología, etcétera, el calor humano no reemplaza ni nada. Y eso es importantísimo volver a recuperar.
la capacidad de ponernos en el lugar del otro y comprender que todo ser humano necesita sentirse acompañado porque no venimos solos, no es el ser humano, la especie humana es el ser humano. Somos seres humanos, necesitamos seguir aprendiendo en qué es ser un ser humano. Rolando se hacía esa pregunta, ¿qué es ser humano? Comienza una investigación bastante interesante, como verán. Y su metodología, que consiste en inducir vivencias integradoras. ¿Qué son las vivencias integradoras? Es una experiencia vivida con gran intensidad en un lapso de tiempo, aquí y ahora, con una cualidad ontológica. Quiere decir que se proyecta sobre toda la existencia. En biodanza las vivencias son integradoras porque poseen un efecto armonizador en sí mismas. Las vivencias de biodanza están orientadas a estimular nuestras potencialidades, o potenciales genéticos, como estábamos hablando recién. ¿Recuerdan? ¿Cómo desarrollamos en biodanza nuestras potencialidades? El camino hacia esa salud más plena o esa calidad de vida mayor no es un salto cuántico, como se le habla ahora, un salto de un instante a otro. Bueno, a veces puede ser más acelerado que otras veces, pero es siempre un camino, es un proceso que necesita constancia. Entonces, ese camino en la expresión de la salud va de la mano con la expresión de nuestros potenciales, con nuestro potencial genético. Según Rolando, creador del sistema de biodanza, esos potenciales se expresan sobre la trama de 5 funciones generales, universales, que se presentan en todas las personas. Que estos 5 grandes grupos son llamados líneas de vivencia. ¿Recuerda que estuvimos hablando un poquito? Bueno, ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Son 5. Entonces, vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia. Vitalidad es la capacidad de vincularnos, primero, con nuestra energía vital, con el aumento de la alegría de vivir, con el ímpetu vital, que son las fuertes motivaciones existenciales, es la energía que tengo disponible para la acción. Y también a través de la vitalidad vamos conectando con un proceso de integración motora muy interesante, como por ejemplo desarrollar la capacidad de entrar en ritmo, de sincronizar el ritmo con un otro, que no es cualquier cosa, una cosa es ir a nuestro ritmo, que podemos estar más familiarizados, y otra cosa es ya estar con un otro y empezar a vincularnos con un ritmo en común, coordinar nuestros ritmos, que ya no es mi ritmo en la vida, sino es ahora un ritmo con un otro, que ya no es lo que yo quiero, sino que es lo que queremos nosotros ahora. Y eso es muy interesante, como a la vez que vamos trabajando con el cuerpo y sus capacidades motrices en proceso de integración, vamos también conectando profundamente con nuestra vida, desde un nivel inconsciente. Es maravilloso como cuando cambia nuestro movimiento, cambia nuestra vida. Y a través de todas estas vivencias de vitalidad, vamos también logrando un mayor equilibrio neurovegetativo. Vamos a la siguiente línea, que es la sexualidad, que es el despertar la fuente del deseo. Está muy relacionado con las motivaciones existenciales, con el deseo de ir hacia, de encontrarme con, de experimentar aquello que siento que me va a hacer bien, que es en base a un impulso de disfrute, es reconectar con el disfrute, es aumentar el placer, es aumentar esa sensación de placer que a veces no nos percatamos cuántas cosas hay en nuestro alrededor o en nuestra vida cotidiana que podríamos estar disfrutando mucho. Como por ejemplo, cuando llegamos en invierno y ponemos las medias arriba de la estufita y con con los pies fríos y ponerse las medias es casi un acto, casi un orgasmo. O disfrutar de la comida, de un sabor, una comidita rica que nos gusta, la textura de un amante en invierno, o entrar en una pileta fresca en verano, tomar un helado.
salir afuera con una brisa fresquita, tocando el pasto, disfrutar de una charla, de un abrazo, de una caricia, de un encuentro con otra persona. Entonces, a través de la línea de la sexualidad también conectamos con toda esa gran capacidad de disfrutar la vida y también la capacidad de conectarnos con nuestra identidad sexual. Porque el contacto con el cuerpo, el contacto con el erotismo también es parte fundamental del ser humano en su proceso de empoderamiento, de su cuerpo, de sus procesos hormonales y todo aquello que necesitamos también vivenciar, madurar, educar, y ir vinculando también con las otras líneas, que ahí vamos a ir desmenuzando y los vamos a conectar después. Bien, y por consecuencia vamos disminuyendo la represión sexual, la represión de conectar con mi sexualidad. Y luego entramos en la creatividad, que es la capacidad de expresarnos, principalmente de expresarnos. ¿Y de qué forma? ¿De la misma siempre? Ahí es en donde entramos en la misma palabra, como lo dice, creatividad, crea tu vida. Es crear tu vida desde tu propia forma de vivirla. Hay muchas formas de vivir siempre la vida y podemos seguir un patrón, un paradigma, un mandato, una costumbre familiar y ir por ahí. Y es más fácil porque ya hay caminos trazados. ¿Y qué tal de lo que profundamente deseas, como lo que hablamos en sexualidad? ¿Qué hay de eso íntimo, de ese sueño profundo que sentís vivir y que por algo te lo reprimís? ¿Qué tal si hoy es el momento de empezar a tomar todas tus decisiones en base a tus verdaderos sueños? Y que todo lo demás entre en transformación. Te invito a esa transformación, a innovar, a conectarte con tu capacidad de construir. Todo esto nos invita en la línea de la vitalidad, de la creatividad. Y luego entramos en la afectividad. La afectividad tiene dos caras, ¿no? Lo que nos afecta. En biodanza trabajamos con la parte sana del ser humano. Esto es lo que nos diferencia de una terapia. Por ejemplo, las terapias generalmente trabajan las cosas que están en conflicto, al núcleo conflictivo. En biodanza buscamos potenciar lo que es sano. Lo sano del ser humano, estimularlo, permitirle su mayor expresión y encontrar cada vez más herramientas para expresar lo genuino, lo auténtico que hay dentro de cada uno de nosotros, vinculados también con un matiz afectivo. En este caso, hablando de la línea de afectividad, es la capacidad, como hablábamos, de hacer vínculos con las otras personas, vínculos a través del amor, a través de la amistad, del altruismo y la empatía. La empatía, la capacidad de poder, en pocas palabras, ponerme en el lugar del otro, poder observar qué le está pasando al otro. Antes de llegar, no sé, me encontré con mi amigo de siempre y llegué, che, vamos al circo, ¿qué te parece? Hay una función de Círculo de Soleil, lo que sea. Y mi amigo quizás estaba recién sentándose o viviendo una crisis existencial, quizás menos necesitaba ir al circo en ese momento. Entonces, poder ir, llegar, observar, esa capacidad de crear nuestros vínculos en base también de la empatía afectiva. Necesitamos esos vínculos en nuestra vida. Necesitamos esos vínculos que necesitamos explicarle todo lo que nos pasa. Simplemente hay veces que necesito un abrazo, necesito una mano, una mirada, una sonrisa, un momento de escucha. Y en biodanza nos vamos entrenando, como seres humanos principalmente, como personas vinculadas con la humanidad, con el ser humano. Que eso no es ser perfecto y porque hago danza soy un iluminado, sino que tiene que ver con un proceso de coherencia con el principio biocéntrico, que es lo que vamos a ir hablando luego de terminar esta parte con biodanza, ya que, bueno, en otras palabras, el principio biocéntrico, el respeto a la vida, el cuidado de la vida, ante todo. Poder cuidar
más allá, qué sé yo, pierdo esas entradas del circo, mi amigo necesita una persona al lado, necesita un amigo que lo abrace, que lo escuche, que lo entienda. ¿Mm? Entonces, bien, vamos, ¿qué tal? A la última línea, la trascendencia. Trascender viene de superar límites. ¿Mm? Entonces muchas veces hay diferentes limitaciones en el día a día, en la vida cotidiana, que nos impide ir un poco más allá de nosotros, principalmente, como individuos. ¿Qué tal ir un poco más allá de nuestros intereses personales y expandir nuestro corazón a albergar un nosotros que no es mi familia o las personas que conozco, sino la especie humana? ¿Cómo es vincularme con la especie humana y sentirme parte de ella? Despertar ese sentimiento de pertenencia al planeta, al universo. Soy parte del universo. Y conectarme con la naturaleza, no como, bueno, vengo a vincularme con la naturaleza porque, bueno, el planeta, es nuestro planeta, y hay algo que modificar ahí que quizás les resuene más. Más que en nuestro planeta, nosotros somos del planeta. Somos parte integral del planeta. Y como parte integral del planeta somos profundamente influenciados e influenciadores, recíprocamente entre el planeta y nosotros. Se darán cuenta. El planeta hace un movimiento y dentro nuestro se despiertan varios movimientos también. Toda esta fenomenología de la astrología, de cómo la posición de los planetas, el universo, también está íntimamente conectado con un proceso micro adentro de nosotros, que se manifiesta a niveles macro eh, afuera. Entonces podemos observar cómo el mundo interno y el externo están íntimamente relacionados. Cuando soy capaz de cuidar la naturaleza, cuando soy capaz de cuidar al otro, cuando soy capaz de cuidarme a mí mismo, y eso no es un esfuerzo, he logrado un paso más en la conexión con la vida. Y en Biodanza vamos aprendiendo a este proceso. Y cerrando el tema de las líneas de vivencia, como les hablaba de conectar, como por ejemplo, ¿qué tal la sexualidad vinculada con la afectividad? Una sexualidad amorosa, un contacto humano afectivo, una sexualidad trascendente o una afectividad trascendente, una creatividad afectiva, una creatividad con sexualidad, una creatividad trascendente. Todo esto son potenciales que están íntimamente coligados y conforman nuestro ser humano en su identidad. Muchas personas, digamos, a lo largo de su vida van desarrollando sus potenciales a través de las líneas de vivencia. Algunas se refuerzan más que otras, hay algunas que son generalmente más fuertes que otras, y en Biodanza lo que buscamos es fortalecer las funciones poco desarrolladas para ir, digamos, integrándolas en toda su plenitud, armonizándolas con las otras. Que por ejemplo hay veces que somos más trascendentes y tendemos a irnos mucho y todo el tiempo desde la espiritualidad. Y es maravilloso vivir en ese mundo, pero en algún momento tenemos que anclarnos y también podernos vincular con, por ejemplo, nuestra vitalidad, nuestra fuerza, nuestra capacidad de ir, salir corriendo al parque, o despertar esa capacidad vital, motriz, creativa también. O, claro, también las personas que son generalmente mucho más vitales, en mucha conexión con el cuerpo, que les encanta el ejercicio físico, y llegan a un punto hasta que se exceden de tanto ejercicio físico y no se cuidan. Se empiezan a descuidar a un punto en que la afectividad, el encuentro afectivo o empático con el otro, con nosotros mismos, se ve un poco más afectado. O algunas formas de ejercicio que nos mantenemos siempre de la misma forma y se ve perjudicada un poco más la creatividad. Y bueno, y así podemos ir hilando muchísimas
combinaciones. Entonces la invitación es observar cómo estoy en la vitalidad, en mi sexualidad, creatividad, afectividad, trascendencia, en cuál de esas líneas estoy un poco más abajo, si los podemos ver como líneas de estadísticas, y ahí es hacia donde Biodanza nos invita a fortalecer, para que seamos seres humanos cada vez más íntegros y plenos dentro de todos nuestros potenciales. Es un proceso de maduración de todos estos potenciales que a medida de la experiencia en Biodanza vamos logrando esa transstasia, esos saltos madurativos a través de la experiencia. Biodanza tiene principalmente prioridad en la experiencia, más que en el verbo. De hecho, en biodanza no se utiliza el verbo justamente para no utilizar las funciones corticales que despiertan la alerta o las funciones más lógicas, racionales, sino más bien ir despertando las funciones más límbicas, hipotalámicas, esas funciones más viscerales, en donde comienzo a conectar con los senestésicos, con las sensaciones de los órganos, con las emociones, y el cuerpo comienza a ser más permeable a la emocionalidad, empieza a transmitir más lo que siento, ese proceso no solo de conectar con lo que siento, sino también ese proceso de que aquello que siento entre en proceso de expresión. Comienzo a expresar aquello que siento, a través del cuerpo, de mis gestos, etc. El principio biocéntrico. Bien, nos vamos a tomar nuevamente las palabras que nos ha dejado Rolando al respecto. El principio biocéntrico se inspira en la intuición de un universo organizado en función de la vida y consiste en una propuesta de reformulación de nuestros valores culturales que toma como referencia el respeto por la vida. Entonces, ante toda decisión hacia adelante, hacia nuestros proyectos, hacia la construcción de proyectos colectivos, y etcétera, Danza siempre se basa en este principio, el respeto por la vida, el cuidado de la vida, el aprender a cuidar la vida. El principio biocéntrico propone la potencialización de la vida y la expresión de sus poderes evolutivos. Biodanza, dentro de todo esto, vendría siendo una poética de lo viviente. Rolando, ante todas las definiciones de biodanza, él muchas veces elegía la poética del encuentro humano. Porque justamente es poesía cuando podemos ver a dos personas, y ya nos hemos sensibilizado en nuestra vida y hemos soltado las capas que a veces nos alejan un poco uno de los otros, desde cualquier método. Muchas veces llegan a biodanza a personas del yoga, personas que han practicado Reiki, que han practicado diferentes dinámicas y han llegado sensibilizadas ya captando la importancia de este movimiento que es la cercanía humana. Entonces, por ejemplo, vemos dos personas encontrándose, abrazándose, agradeciéndose con la mirada, con gestos, sin necesidad de expresar nada, alejándose, despidiéndose, sin apego, simplemente con gratitud, amor, con la confianza en uno mismo, una persona sonriendo, disfrutando. Es poeta, es poesía pura. Entonces Rolando observaba desde ese punto la vida muy adelantado, impresionante, maravilloso. Y observaba la vida todo como una poesía. Y él lo puede y lo va transmitiendo a través de los escritos, como al leer los cuadernillos de formación de Biodanza encontramos todo poesía. Maravilloso, muy recomendable que lean sobre Rolando, sus escritos, sus poesías maravillosas. Una que, bueno, va muy de la mano de todo esto, que me encanta, es en el encuentro con el otro, empiezo a recibir noticias mías. Entonces, claro, estamos hablando de la empatía, estamos hablando de los encuentros de la poesía. Como cuando voy hacia un otro comienzo a recibir noticias de mí. Ese gran proceso de gratitud por el otro ser un espejo que me refleja cómo soy con el otro, cómo me vinculo con el otro, cómo lo trato,
cómo lo integro en mi vida, cómo lo afecto. Entonces, es un proceso maravilloso de sensibilización humana para invitarnos a mayor conexión con la vida, ya que se basa en el principio biocéntrico. Todas las acciones de Biodanza se orientan en resonancia con el fenómeno profundo y conmovedor de la vida. Biodanza, como hablábamos, emplea una metodología vivencial, dando énfasis a la experiencia vivida más que a la información verbal. Podemos decir muchas cosas sobre qué es la biodanza, qué es el principio biocéntrico, pero lo que más va a definir la biodanza, lo que más le va a dar el significado en tu vida, a quien estás escuchando, en qué es la biodanza va a ser tu experiencia. Va a ser lo que vayas a experimentar en el momento que vayas a una sala de biodanza y experimentes. Ahí es donde se va a empezar a volcar el significado que tenga para vos en tu vida la biodanza. Todo esto va a comenzar a cobrar sentido a partir de ese entendimiento que viene desde la experiencia, desde la vivencia. Bien, quiero citar una frase de Alberto Schweitzer. Nunca lo nombre bien, así que disculpen si alguien lo sabe mejor. Lo dice. Es: meditando sobre la vida, siento la obligación de respetar cualquier voluntad de vida a mi alrededor por ser igual a la mía. El principio egocéntrico se toma directamente de la participación de este mismo pensamiento visionario, rescatando la idea fundamental del bien, que consiste en preservar la vida, en favorecerla, en conducirla a su valor más alto. Y que el mal consiste en la aniquilación de la vida, lastimarla, poner trabas en su florecimiento. Bien, entonces, para concluir, el principio egocéntrico pone su interés en un universo comprendido como un sistema vivo. El reino de la vida abarca mucho más de los vegetales, los animales y el hombre. Todo lo existente, de los neutrinos al causar, de la piedra al pensamiento más sutil, hace parte del sistema vivo prodigioso. Entonces, Rolando, a través de estas palabras, nos abre su corazón a una comprensión mucho más sensible y sensibilizadora de la vida. Y para concluir con la explicación breve de estos dos conceptos, tanto como lo es la biodanza y el principio egocéntrico, vamos a darle un cierre con la frase que nos convoca en la primera área, en el primer día de este encuentro, que es: según el principio egocéntrico, el universo existe porque existe la vida y no al contrario. Muchas gracias por la escucha, por estar ahí escuchándome, compartirles en brevedad y en forma introductiva qué es la biodanza, qué es el principio biocéntrico. Y los invito y los recomiendo a acercarse al facilitador más cercano de donde estén y se inviten a vivir biodanza si nunca la han vivido, se inviten a seguir experimentando, si ya se han introducido en la biodanza, a ir a experimentar todas esas propuestas que nos traen estos facilitadores, didactas y también directores de escuela que participan en este encuentro, para nutrir sus vidas, para ir a alimentar ese ser humano que es cada uno de nosotros y alimentar principalmente nuestra capacidad de ser seres humanos, que es ser en especie, que es ser en conjunto, seguir aprendiendo a cómo es vivir como especie, funcionar como especie. Y de a poco, bueno, ahora vamos a ir poniendo la internet a nuestro favor para acercarnos un poco más. Muchas gracias, nos vemos en las siguientes ponencias, que lo disfruten mucho, que sea de mucha riqueza interna y por cualquier cosa, ya saben que estamos para lo que necesiten. Una cosita más. Antes de terminar, quiero agradecer especialmente a Marilis Cecilia Herrera, que, bueno, hoy nos ha convocado a todos nosotros a este encuentro. Ella ha sido la creadora de este espacio y, bueno, me ha invitado a ser parte. Muy feliz de haber accedido porque me parece una iniciativa maravillosa.
Quiero agradecerte, Amarilis, Cecilia, por tu gran dedicación a este movimiento que expande la biodanza. Quiero agradecer a Rolando por su gran impulso de vida, ese gran deseo, ese gran anhelo que nace desde una nostalgia del amor, creando un sistema tan maravilloso como lo es la biodanza. Gracias, Rolando, por todo este legado que nos vas dejando a nosotros, a todas las generaciones futuras. Y bueno, principalmente yo soy un agradecido más en la biodanza que a mí desde temprana edad ha generado muchas transformaciones que las pongo a disposición de muchos más jóvenes, muchas más personas en diferentes partes del mundo para que la biodanza siga expandiéndose y llegando a los lugares que más los necesitan y en general a toda la vida del ser humano para estar cada vez más unidos y tener cada vez más herramientas y más motivos para crear puentes en vez de paredes. Muchas gracias de nuevo por escucharme y que tengan unos hermosos días.